Era 2 de noviembre, Día de Muertos. En Uruapan, Michoacán, las calles estaban cubiertas de flores de cempasúchil, velas y altares que llenaban de color el aire templado de la tarde. Las familias caminaban hacia el centro histórico con canastas de pan, incienso y retratos de sus difuntos. La música de los mariachis se mezclaba con el aroma del copal, y por un momento parecía que el país había olvidado su violencia. Pero a las 17:36 horas, el sonido de la fiesta se rompió. El alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez avanzaba entre los puestos saludando a la gente. Iba acompañado de su esposa, de 2 colaboradores y un escolta que, por protocolo, permanecía a distancia. El ambiente era de confianza, era su tierra, su pueblo. Durante semanas había dicho que no suspendería las celebraciones porque el miedo no puede ganarle a la tradición. Nadie imaginaba que esa frase se convertiría en su último mensaje público. Las cámaras del evento captaron el instante exacto. En medio de la multitud, un hombre con gorra y chamarra negra se acercó con paso firme. A menos de 3 metros del alcalde, levantó el arma y disparó 3 veces. Los gritos se mezclaron con el sonido seco de los disparos. Las flores y las velas cayeron al suelo mientras la gente corría sin saber hacia dónde. El alcalde cayó de rodillas, con el rostro cubierto de sangre. A su lado, su esposa gritó su nombre. El atacante intentó huir, pero fue abatido por los escoltas segundos después. Su cuerpo quedó tendido entre las ofrendas de papel picado y los pétalos de cempasúchil. Los testigos decían lo mismo: el asesino no gritó, no corrió, no tembló. Actuó como alguien entrenado, como si su muerte también hubiera sido parte del plan. Minutos después, los paramédicos confirmaron lo que el país entero sabría en cuestión de minutos: Carlos Manso había muerto frente a su pueblo, durante una celebración de vida. La noticia corrió como fuego. En cuestión de horas, los canales nacionales interrumpieron su programación. Los titulares eran idénticos: asesinan al alcalde de Uruapan durante Día de Muertos. El contraste entre la fiesta y la tragedia hizo que la noticia recorriera el mundo. Las imágenes del cuerpo entre flores encendidas se convirtieron en símbolo del México que celebra la muerte porque ya no sabe vivir sin ella. Esa misma noche, desde la capital del estado, Omar García Harfuch recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su carrera. El mensaje era breve: se confirma el fallecimiento del alcalde. Sospecha de ataque directo. Harfuch, conocido por su precisión y disciplina, activó el protocolo inmediato: cerco de emergencia, resguardo de evidencia y despliegue táctico conjunto. Sabía que no se trataba de un ataque cualquiera. Lo ocurrido frente a las cámaras era una declaración de guerra. Las autoridades municipales acordonaron la zona, pero el daño estaba hecho. Las flores que horas antes adornaban la celebración quedaron mezcladas con la sangre del alcalde. En los ojos de los niños que presenciaron el hecho no había miedo, sino una confusión silenciosa. Nadie entendía por qué habían matado a su presidente justo cuando todos recordaban a los muertos. Esa noche, mientras los forenses levantaban los cuerpos, los periodistas hablaban de un acto simbólico y de un crimen planeado para enviar un mensaje. Pero nadie sabía aún cuál era ese mensaje ni a quién iba dirigido. En la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad, Harfuch lo tenía claro: no era un crimen local. Era un mensaje nacional. La pregunta no era quién había disparado, sino quién lo había permitido. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquel Día de Muertos no fue una tragedia aislada. Lo que se descubrió después reveló la cara más oscura del poder en Michoacán, una verdad que intentaron enterrar con las flores del altar. El convoy federal llegó a Uruapan poco antes de la medianoche. 3 camionetas blindadas, luces encendidas, sigilos y órdenes secas por radio. A su frente, Omar García Harfuch descendió con rostro firme. Lo acompañaban agentes de inteligencia, criminalística y un equipo forense especializado. El aire aún olía a pólvora y a cempasúchil quemado. Las velas seguían encendidas, titilando sobre el suelo manchado de sangre. Harfuch caminó lentamente entre los restos del festival. En su libreta anotaba todo: dirección de disparos, posición del cuerpo, distancia del atacante. Los peritos le mostraron fotografías,
coordenadas y reportes preliminares. Tirador masculino, joven, unos 20 años. Disparó 3 veces. Muerte instantánea. Los casquillos son de 9 milímetros. El comandante asintió. No improvisó. Alguien lo entrenó. El silencio pesaba más que el humo. Los testigos aún lloraban. Algunos seguían sentados junto a los altares sin entender lo ocurrido. Una mujer se acercó al cordón de seguridad y le dijo al comandante. Él siempre decía que no iba a huir del miedo. Y el miedo vino por él. Arfuch la miró sin responder. Sabía que esa frase resumía todo. Mientras tanto, los drones de vigilancia sobrevolaban la zona. Las cámaras del C5 revisaban cada ángulo. En la pantalla principal del centro de monitoreo, Arfuch observó cómo el atacante se abría paso entre la multitud con una serenidad inhumana. Su objetivo estaba marcado. No fue al azar, dijo el analista. Esperó exactamente el momento en que el alcalde quedara de frente a las cámaras. Era un acto de cálculo. Un crimen diseñado para ser visto. A las 2 de la madrugada, los peritos hallaron algo más: el asesino había llevado una identificación falsa y un teléfono sin chip. En el interior de la chamarra encontraron un papel arrugado con una palabra escrita a mano: justicia. Era la misma palabra que más tarde se volvería símbolo del caso. En una esquina, entre velas caídas, un agente descubrió un tatuaje en el antebrazo del atacante. 3 letras, CJNG. La confirmación estremeció a todos. No era un crimen pasional ni un ajuste común. Era un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación en pleno Día de Muertos. Arfuch reunió a su equipo bajo la carpa de investigación. Sobre una mesa metálica colocó el mapa de la ciudad y las rutas de acceso al evento. Quiero saber quién organizó el operativo local, quién autorizó el perímetro y por qué los escoltas no estaban a menos de 10 metros. Esto no fue una falla, fue una instrucción. Uno de los agentes habló con cautela. Señor, las cámaras de la esquina sur y del acceso principal dejaron de grabar 15 minutos antes del ataque. Arfuch levantó la mirada. ¿Apagadas? No, desconectadas. Esa palabra cambió el curso de la noche. Si las cámaras fueron desconectadas, alguien desde dentro sabía exactamente cuándo y dónde se ejecutaría el crimen. El comandante tomó su radio y habló con tono seco. A partir de ahora, nadie entra ni sale sin mi autorización. Quiero los registros de llamadas del municipio y del área de seguridad. Si alguien borró evidencia, lo encontraremos. Mientras el operativo se extendía, Arfuch miró una vez más hacia la plaza. Las ofrendas seguían encendidas, como si los muertos observaran el inicio de la investigación. Día de Muertos, pensó, pero hoy los vivos son los que están enterrados en miedo. La madrugada cerró con un solo mensaje en el parte de operaciones. Ataque directo, ejecución planeada, complicidad probable. Y para Arfuch, aquello ya no era solo un caso. Era una declaración de guerra. Con las primeras luces del amanecer, Uruapan parecía una ciudad detenida en el tiempo. Los mercados no abrieron, las escuelas suspendieron clases y las calles estaban vacías. El silencio era casi ritual, como si el pueblo entero velara al alcalde caído. En el centro de mando instalado en la comandancia regional, Omar García Arfuch repasaba las grabaciones cuadro por cuadro. Tenía los ojos fijos en la pantalla, una taza de café frío a su lado y una libreta llena de anotaciones. Nada quedaba al azar. Cada sombra, cada reflejo, cada rostro en la multitud podía significar algo. A las 7:48, un analista detuvo el video. Aquí está, jefe. El tirador entra por el costado norte. No usa cubrebocas, pero mantiene la cabeza baja. Lo sigue otro hombre con mochila, parece estar vigilando el perímetro. Arfuch se inclinó hacia la pantalla. Congela la imagen. Haz zoom. El segundo sujeto llevaba un chaleco con el logotipo del ayuntamiento. Un empleado municipal. El hallazgo provocó un silencio tenso. No era la primera vez que Arfuch veía esa combinación, crimen organizado mezclado con estructura política. El comandante se levantó,
respiró hondo y dijo con voz baja. Ya no estamos cazando sicarios, estamos cazando cómplices. Los agentes trazaron la ruta completa del asesino. Entró al evento por una puerta lateral que debía estar cerrada, pasó 2 filtros de seguridad sin ser revisado y se posicionó frente al escenario. Las cámaras registraron que en ese mismo momento las patrullas municipales abandonaron su punto de resguardo. Coincidencia o no, el ataque ocurrió 3 minutos después. A las 9:10, un grupo de inteligencia localizó el vehículo de apoyo, una camioneta gris estacionada a 2 cuadras del lugar. En el asiento trasero había 2 cascos tácticos, una radio portátil y un mapa del evento con zonas marcadas en rojo. Lo más inquietante era el papel pegado al tablero. Una nota escrita a mano, confirmar visual con personal interno. Harfuch observó la evidencia con el ceño fruncido. Esto fue planeado desde dentro. Nadie externo puede tener ese mapa. Alguien del propio municipio dio acceso y horarios. En la sala, el silencio volvió a caer. Los agentes intercambiaron miradas nerviosas. Todos sabían lo que eso significaba, el crimen no fue solo un ataque del CJNG, fue una operación compartida con autoridades locales. A las 10, el comandante ordenó entrevistar a los encargados del evento. Los testimonios coincidían en algo: 3 días antes, la seguridad había sido reducida por instrucciones del ayuntamiento. Nadie supo explicar quién dio la orden exacta. Uno de los reportes más reveladores llegó a media mañana. En la revisión de llamadas, encontraron una comunicación entre un número del área de logística y otro perteneciente a un empresario investigado por lavado de dinero. La conversación duró menos de 2 minutos. La frase final heló a los analistas. Todo listo para el espectáculo. Harfuch cerró los ojos un instante. Sabía que esas palabras eran la confirmación de lo que intuía: no solo habían asesinado a un alcalde, habían montado una ejecución pública como acto político. A las 11, el comandante reunió a su equipo y dijo: a partir de hoy, el caso Manso deja de ser local. Es un crimen de Estado. Y lo vamos a probar. Afuera, los reporteros esperaban bajo el sol. Querían declaraciones, pero solo recibieron silencio. Dentro de la carpa, Harfuch escribía su primera conclusión en el informe preliminar. Coordinación precisa. Recursos públicos. Encubrimiento institucional. Objetivo: eliminar liderazgo político no alineado. Era el inicio de una investigación que pondría a temblar al país. A las 12 del día, el edificio del ayuntamiento de Uruapan era una fortaleza silenciosa. Las puertas principales estaban custodiadas por elementos federales, los empleados formaban filas para ser interrogados y los pasillos olían a miedo. Omar García Harfuch entró acompañado por 2 agentes y una carpeta gruesa marcada con la palabra confidencial. En las paredes aún colgaban fotografías del alcalde asesinado. Su sonrisa, enmarcada en vidrio, contrastaba con los rostros tensos de los funcionarios. En la primera reunión, el comandante fue directo. Necesito todos los contratos firmados en los últimos 6 meses y las licitaciones asignadas durante el festival. El secretario municipal intentó responder con evasivas. Estamos reuniendo la información, pero muchos archivos se encuentran inaccesibles por la contingencia. Harfuch lo interrumpió con tono seco. Entonces deje de buscar excusas y consiga las copias físicas. Si esos documentos desaparecen, usted será responsable. En menos de una hora, los agentes detectaron movimientos sospechosos en los registros financieros. 3 empresas de reciente creación habían recibido contratos millonarios para servicios de logística y seguridad. Ninguna existía realmente. Sus domicilios fiscales eran casas abandonadas. Los pagos, sin embargo, habían sido autorizados y firmados por 3 funcionarios municipales. Uno de ellos, el mismo que redujo el número de escoltas del alcalde días antes del crimen. El hallazgo desató una ola de pánico interno. Algunos empleados comenzaron a borrar correos y vaciar oficinas. Otros huyeron del edificio. Los federales cerraron las salidas.
Mientras tanto, en una sala apartada, Arfuch revisaba uno de los contratos más llamativos, una licitación por más de 10 millones de pesos destinada a vigilancia perimetral para eventos públicos. El documento llevaba un sello oficial y una firma que todos reconocían, la del propio alcalde. Pero en la parte inferior, alguien había añadido una postdata en letra distinta. Se autoriza sin observaciones. Esa frase, aparentemente inocente, fue el punto de partida de toda la red. A las 2 de la tarde, Arfuch interrogó al jefe de adquisiciones. El hombre temblaba. Solo seguía instrucciones, no sabía para quién trabajaban. ¿De quién recibió las órdenes? El silencio fue su respuesta. Después de unos segundos, murmuró un nombre, el arquitecto. El mismo alias que aparecía en informes antiguos del área de inteligencia, vinculado a operaciones del CJNG y lavado de dinero. Esa coincidencia lo confirmó todo. El crimen de Carlos Manson no fue producto de una amenaza aislada. Fue un ajuste de cuentas político-financiero. Un castigo ejemplar para quien se había negado a renovar contratos con empresas pantalla del cártel. A media tarde, los reporteros comenzaron a difundir rumores. Hablaban de corrupción interna y posibles nexos entre funcionarios y crimen organizado. En los noticieros, los analistas decían que el asesinato del alcalde revelaba la penetración del narco en el poder municipal. Pero nadie tenía aún las pruebas. Solo Arfuch. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre la ciudad, el comandante ordenó trasladar los archivos a una bodega asegurada. Antes de salir, miró por la ventana del ayuntamiento. Afuera, la gente encendía velas frente a una fotografía del alcalde. Los pétalos de cempasúchil formaban una línea que parecía un camino hacia la verdad. No descansaremos hasta encontrar al arquitecto, dijo en voz baja. Era más que una promesa. Era una sentencia. 3 días después del asesinato, el caso Manso ya no podía contenerse. Las oficinas del gobierno estatal estaban sumidas en el caos, los medios pedían respuestas y la ciudadanía exigía justicia. Dentro de la comandancia regional, Omar García Arfuch sabía que las pruebas eran demasiado grandes para quedarse en manos de las mismas instituciones que pretendían encubrirlas. Esa noche tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación, filtrar la verdad. Reunió a su equipo más cercano en una bodega resguardada. Sobre una mesa metálica colocó las carpetas con contratos, registros de transferencias y declaraciones firmadas. El caso ya no es nuestro. Pertenece al país. Si algo nos pasa, que al menos el pueblo sepa por qué los mataron. Los agentes guardaron silencio. Sabían que cruzar esa línea significaba volverse objetivo del poder. A las 2 de la madrugada, un archivo cifrado fue enviado a 3 periodistas de confianza. El asunto del correo solo decía, para que no lo borren. Dentro había todo, licitaciones falsas, facturas de empresas pantalla y grabaciones donde funcionarios hablaban abiertamente de pagos al cártel a cambio de paz política. La frase que más impacto causó era una conversación entre 2 asesores municipales. Si Manso no firma, el arquitecto se encarga. Al amanecer, los noticieros rompieron la historia. Documentos filtrados revelan red de corrupción en el gobierno de Uruapan. Los titulares se multiplicaron por todo el país. Las imágenes de los contratos y las voces filtradas sonaban en radios, televisión y redes sociales. Por primera vez, el crimen ya no era rumor, sino evidencia. El gobierno estatal respondió de inmediato con un comunicado: la información difundida carece de autenticidad y forma parte de una campaña para desestabilizar. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los medios independientes verificaron los datos y confirmaron los nombres. Los involucrados: 3 funcionarios municipales, un empresario ligado al CJNG y un diputado local. A las 10 de la mañana, la Fiscalía Estatal citó a Arfuch para aclarar su papel en la investigación. Él entendió el mensaje. No lo querían como testigo, sino como chivo expiatorio. Aún así, se presentó. Entró al edificio sin escolta, con la misma serenidad de quien sabe que la verdad pesa más que las balas. Durante 6 horas de interrogatorio, intentaron presionarlo.
¿Por qué compartió información clasificada? Porque estaban borrándola. ¿Quién autorizó la filtración? La conciencia. Esa respuesta bastó para convertirlo en enemigo político. Esa noche, su nombre encabezó los titulares. Investigan a Arfuch por fuga de información. Los noticieros lo presentaban como rebelde, los políticos como traidor. Pero en las calles, la gente lo veía como un héroe. En redes sociales, el hashtag #Justicia para Manso se mezcló con otro nuevo, #Yo apoyo a Arfuch. Mientras el país discutía su destino, Arfuch observaba desde su oficina cómo los mensajes se multiplicaban. Sabía que ya no había marcha atrás. El pueblo había escuchado la verdad. Y el poder, por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. En cuestión de horas, la calma se transformó en tormenta. Las filtraciones de la Operación Manso habían puesto en jaque a las élites de Michoacán y del centro del país. El gobierno no tardó en responder. Desde la madrugada, comenzaron los movimientos silenciosos, auditorías internas, despidos súbitos y órdenes de investigación contra los mismos agentes que participaron en el operativo. Y en el centro de todo, un nombre, Omar García Arfuch. Los noticieros comenzaron a repetir la narrativa oficial: Arfuch filtró información clasificada y puso en riesgo investigaciones federales. Los voceros del poder hablaban de traición institucional. Las conferencias de prensa se llenaron de acusaciones ambiguas, pero calculadas, querían destruir su reputación antes de poder detenerlo. A las 10 de la mañana, un grupo de agentes intentó ingresar a su oficina con una orden de cateo. Arfuch los recibió en la puerta. ¿Qué buscan? Dispositivos electrónicos. Se le investiga por uso indebido de información. No van a encontrar lo que ya está en manos del pueblo. El jefe del operativo bajó la mirada. Sabía que la respuesta era un desafío. En paralelo, los medios independientes denunciaron censura. Páginas bloqueadas, cuentas suspendidas, transmisiones interrumpidas. El mensaje era claro: borrar la verdad. Pero el efecto fue contrario. Cuanto más intentaban callarlo, más fuerte se volvía la indignación. En las calles, comenzaron a aparecer carteles con su rostro. No lo persigan, escúchenlo. En redes, miles de usuarios compartían las pruebas originales antes de que fueran borradas. Los videos se replicaban por todo el país, subidos una y otra vez desde diferentes cuentas. Era una guerra digital. A las 3 de la tarde, la fiscalía emitió una orden de comparecencia. Oficialmente, no era una detención, pero todos sabían lo que significaba. Arfuch reunió a su equipo. Van a venir por nosotros. Pero recuerden, el enemigo no es el gobierno, es la impunidad. Que nadie dispare, que nadie huya. Nuestra única arma es la verdad. Esa noche, helicópteros sobrevolaron su casa. Las cámaras de televisión captaron los vehículos rodeando la zona. Los reporteros transmitían en vivo mientras las luces rojas iluminaban la fachada. Los vecinos salieron con pancartas improvisadas: no lo toquen. Algunos coreaban su nombre. Otros rezaban. A las 22:17, un funcionario de alto rango confirmó la noticia: el comandante Arfuch ha sido separado de su cargo para facilitar las investigaciones. Fue el preludio de la cacería. En los días siguientes, su equipo fue disuelto, las carpetas incautadas y los testigos silenciados. Uno de sus agentes desapareció rumbo a Morelia, otro fue hallado muerto con una nota, por hablar de más. La persecución ya no era solo política, era personal. Pero Arfuch no se escondió. Apareció en una entrevista grabada de manera clandestina y difundida por periodistas internacionales. Vestía sencillo, con la mirada serena. No traicioné a nadie. Solo cumplí con lo que juré: proteger al país, no a los corruptos. Si decir la verdad me convierte en enemigo, entonces que me busquen. Yo no me voy a callar. El video se volvió viral. La imagen de un hombre enfrentando solo al poder encendió algo más grande que la indignación: esperanza. Y así, mientras el gobierno lo declaraba prófugo, el pueblo lo convertía en símbolo. Durante las primeras semanas después de su destitución,
el paradero de Omar García Harfuch fue un misterio. Algunos decían que había escapado a Guatemala, otros, que se ocultaba en la sierra de Michoacán, protegido por los mismos pobladores que alguna vez ayudó a liberar del control del narco. La realidad era más compleja, no había huido, solo había desaparecido de los radares oficiales. Desde una red clandestina de periodistas y exagentes, Harfuch continuó operando. Había conseguido una vieja computadora, una conexión satelital y un refugio temporal en una casa abandonada. Desde ahí comenzó a enviar fragmentos de los archivos que aún conservaba, pruebas de desvíos millonarios, listas de funcionarios cómplices y nombres de policías involucrados en el encubrimiento. Cada nueva filtración llevaba la misma firma digital, Justicia MX. Las autoridades respondieron con furia. El gobierno lanzó una recompensa por su captura y lo acusó de traición a la patria, espionaje y asociación con grupos extranjeros. Los noticieros oficiales difundían su rostro en cada emisión. Lo llamaban el comandante caído. Pero en redes sociales, su imagen se transformó en bandera. Miles de usuarios cambiaron sus fotos de perfil por la silueta en blanco y negro de su rostro y la frase, "La verdad no se entrega". Mientras tanto, los medios internacionales comenzaban a cubrir la historia. México busca a su propio Snowden, tituló una cadena europea. La prensa estadounidense hablaba de un héroe incómodo. En Latinoamérica, los noticieros repetían su mensaje más viral. No me escondo por miedo. Me escondo para que la verdad siga viva. En los despachos del poder, el caos se multiplicaba. Los informes internos revelaban que las filtraciones provenían de direcciones IP diferentes, como si hubiera más de un Harfuch. Era su estrategia, dividir los rastros, multiplicar la verdad. Mientras tanto, en Uruapan, la gente seguía recordando al alcalde asesinado. Cada 1 de mes se reunían en la plaza central, encendían velas y proyectaban sobre los muros fragmentos del video del Día de Muertos. La voz de Carlos Manso, grabada en un discurso días antes de morir, se escuchaba entre las velas. No hay autoridad sin dignidad. Y a su lado, en silencio, la imagen de Harfuch aparecía como sombra y promesa. Los informes de inteligencia hablaban de una amenaza creciente. En realidad, lo que crecía no era el peligro, sino la conciencia. La gente comenzaba a conectar los puntos, los contratos, las muertes, las mentiras. Y con cada nueva publicación de Justicia MX, el poder se debilitaba. Una madrugada, un nuevo video apareció en redes. Era Harfuch, sentado frente a una pared blanca, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra. No busco fama ni venganza. Busco justicia para los que no tienen voz. No soy su enemigo. Soy su espejo. El video fue borrado minutos después, pero millones ya lo habían visto. En los días siguientes, se registraron marchas espontáneas en todo el país. Velas, pancartas, banderas. En los muros, la consigna escrita en aerosol. No huyas, comandante. Te seguimos. El fugitivo ya no era un nombre. Era un símbolo. Y los símbolos no se arrestan. Las filtraciones habían encendido un fuego que ya nadie podía apagar. En cuestión de días, el país entero se volcó a las calles. Desde las colonias populares hasta los campus universitarios, la voz del pueblo comenzó a retumbar con una sola consigna: queremos la verdad. Los noticieros oficiales intentaban minimizar las protestas, pero las imágenes hablaban solas: avenidas colapsadas, banderas ondeando y miles de personas marchando con el rostro cubierto por la silueta de Harfuch. En Ciudad de México, la manifestación se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. En Guadalajara, estudiantes ocuparon plazas públicas y en Morelia, comerciantes cerraron sus negocios en señal de protesta. Era un país que ya no pedía explicaciones, sino justicia. Los medios internacionales bautizaron el movimiento como el despertar mexicano. Las imágenes de jóvenes con velas, de madres abrazando fotografías y de pancartas con frases como "no más silencio" circularon por el mundo. Incluso en Washington y Bruselas comenzaron a exigir transparencia al gobierno mexicano. El mensaje era claro: lo que empezó como un crimen local se había convertido en una crisis nacional.
El gobierno reaccionó con desesperación. Declaraciones confusas, cadenas nacionales y comunicados que hablaban de ataques cibernéticos y desinformación. Pero el pueblo ya no creía nada. En los barrios y comunidades, las personas se organizaban de forma espontánea. Algunos formaban redes para distribuir información, otros vigilaban las redadas nocturnas. En el norte, policías se negaban a cumplir órdenes represivas y en el sur, campesinos abrían caminos para las caravanas de manifestantes. El país había cambiado de manos. En medio de ese caos, Grecia Itzel, la viuda del alcalde, rompió su silencio. Subió a una tarima improvisada en Uruapan y habló frente a miles de personas. A mi esposo lo mataron frente a su pueblo, pero su voz sigue aquí. No me callaron a mí, ni nos callarán a ninguno de ustedes. Sus palabras encendieron una ovación que cruzó fronteras. Desde ese momento, su imagen se unió a la de Arfuch como símbolo de resistencia. La respuesta del Estado fue inmediata. En varios estados comenzaron las detenciones arbitrarias, el bloqueo de redes sociales y los apagones informativos. Pero los videos seguían circulando, copiados y reenviados millones de veces. Los medios tradicionales perdieron el monopolio de la información. La verdad, ahora, viajaba de teléfono en teléfono. Mientras el país se desbordaba, un nuevo mensaje anónimo apareció en las plataformas encriptadas. La voz era inconfundible: no se rindan. Ya saben lo que intentan ocultar. La justicia no se pide, se ejerce. En cuestión de minutos el video se volvió viral. Los noticieros no alcanzaron a censurarlo antes de que fuera replicado en todo el continente. El gobierno intentó apagar el fuego con amenazas. Quien difunda información falsa será procesado, dijo el portavoz presidencial. Pero cada frase oficial solo aumentaba la indignación. En las plazas se escuchaba una respuesta colectiva: ya no tenemos miedo. En menos de una semana, el movimiento dejó de ser una protesta. Se volvió una insurrección moral. Las banderas nacionales comenzaron a aparecer sin escudo, símbolo de un país que había dejado de creer en su gobierno. En cada muro, una frase se repetía como mantra: Arfuch vive, la verdad también. Los analistas hablaban de un punto de no retorno. En los despachos del poder se redactaban discursos de emergencia, pero nadie tenía el control. El país estaba despierto y, esta vez, no pensaba volver a dormir. La madrugada del 10º día de protestas, el país amaneció al borde del colapso. Los medios extranjeros mostraban imágenes de calles tomadas, cuarteles sitiados y funcionarios escapando en helicópteros. La presidencia ordenó la intervención militar para recuperar el control, pero era demasiado tarde. En varios estados, los soldados se negaron a obedecer y se unieron a las marchas. Los noticieros transmitían escenas impensables, uniformados dejando las armas para caminar junto a los ciudadanos. México había cruzado una línea que ya no se podía borrar. En la capital, el gobierno convocó una reunión de emergencia. Los ministros discutían estrategias para calmar la revuelta, pero nadie tenía respuestas. Algunos pedían renuncias, otros hablaban de un estado de excepción. Afuera, el zócalo estaba cubierto de velas y pancartas. Miles de personas gritaban el mismo lema: sin verdad no hay paz. Cada intento de represión solo avivaba el fuego. Las redes sociales transmitían en vivo la caída del poder. Gobernadores dimitían, alcaldes huían, legisladores borraban sus cuentas y funcionarios se declaraban enfermos para evitar ser citados. En cuestión de horas, el sistema político se fragmentó. Las oficinas públicas fueron tomadas por empleados que se negaban a seguir firmando documentos falsos. Lo que comenzó como indignación se convirtió en purga moral. Los medios oficiales, sin saber qué decir, transmitían comunicados vacíos. El gobierno garantiza la estabilidad nacional, repetían los presentadores con voces temblorosas. Pero el país ya no escuchaba. Las calles eran los nuevos canales de comunicación. Las paredes se llenaban de frases que no necesitaban permiso: no fue Arfuch, fue la corrupción. En Uruapan, miles de personas marcharon con retratos del alcalde asesinado. En Morelia, los manifestantes ocuparon el Congreso Estatal y lo convirtieron en tribuna popular.
En Ciudad de México, las avenidas fueron tomadas por caravanas de campesinos y maestros. Desde un dron, las imágenes mostraban un mar de luces moviéndose como una sola voluntad. La nación había despertado del miedo. Esa noche, un nuevo video interrumpió las transmisiones oficiales. En todas las pantallas apareció Arfuch, con el rostro cansado pero firme. No busco venganza, busco justicia. Lo que destruye a un país no son los criminales, sino los que los protegen. Ya no se trata de mí, se trata de ustedes. Las imágenes recorrieron el mundo. Era la voz de un hombre que hablaba desde la clandestinidad, pero con la legitimidad que solo la verdad otorga. La respuesta fue inmediata. Renuncias en cadena, filtraciones desde dentro y confesiones públicas de funcionarios que buscaban redimirse antes de ser descubiertos. El país se estaba reescribiendo en tiempo real. Por primera vez en décadas, el poder temblaba ante el pueblo. Al amanecer, el presidente apareció en cadena nacional con la voz rota. Reconozco que se cometieron errores. Este gobierno asumirá su responsabilidad. Fue la frase más corta y más importante de toda su gestión. Los noticieros la repitieron durante horas, pero el país ya no pedía disculpas, pedía reconstrucción. México no volvió a ser el mismo. Lo que cayó esa noche no fue un gobierno, fue un sistema entero. Pasaron los meses y el país comenzó a reconstruirse entre ruinas y esperanza. Los edificios que alguna vez representaron al poder ahora estaban vacíos, cubiertos con murales donde se leía, la verdad no se mata. En cada plaza del país se levantaron altares con los nombres de quienes cayeron buscando justicia. En el centro, siempre aparecía el mismo rostro, el del alcalde Carlos Manso, convertido en símbolo nacional. A su lado, la imagen de Grecia Itzel sosteniendo una vela y la de Omar García Harfuch, el comandante que desafió al sistema. El Congreso, presionado por la ciudadanía, aprobó la creación de la Comisión Nacional de la Verdad y la Dignidad. Su objetivo, investigar los vínculos del crimen organizado con las instituciones públicas. En sus primeras sesiones reveló más de lo que nadie esperaba: desvíos multimillonarios, contratos falsos, desapariciones encubiertas y una red de complicidades que había gobernado el país durante décadas. Lo que se derrumbó aquel noviembre no fue una administración, fue un modelo de poder basado en el silencio. En Uruapan, la viuda del alcalde encabezó la primera marcha conmemorativa del Día de Muertos después del crimen. Miles de personas la acompañaron. Llevaba un vestido negro, el rostro sereno y una sola frase en los labios: prometí que la verdad no se apagaría, y cumplí. En las paredes de la plaza central, alguien había escrito con pintura blanca: no fue en vano. De Harfuch nada se supo con certeza. Algunos decían que había huido al extranjero, otros que seguía en el país bajo otra identidad. De vez en cuando aparecían nuevas filtraciones firmadas con el nombre Justicia MX. Los expertos aseguraban que solo alguien con su entrenamiento y precisión podría estar detrás. Para el pueblo, su ausencia se volvió presencia, el mito de un hombre que prefirió desaparecer antes que negociar con la mentira. En las escuelas, su historia se enseñaba como ejemplo de resistencia. En los barrios, su nombre se convirtió en consigna. En los periódicos, su figura dividía opiniones: para unos era un héroe, para otros, un traidor. Pero la verdad no necesitaba unanimidad, solo memoria. Y esa, el país ya no la iba a perder. Con el tiempo, México cambió. Las instituciones se llenaron de ciudadanos que antes habían marchado. Los medios volvieron a hablar sin miedo. En cada rincón se respiraba algo que había estado ausente durante años: dignidad. La gente comprendió que la justicia no llega por decreto, sino cuando alguien decide no callar. El nombre de Harfuch quedó grabado no solo en los archivos de la historia, sino en la conciencia de un pueblo. Porque aquel Día de Muertos no fue el final de una vida, sino el inicio de una verdad que ya nadie podrá enterrar. Si esta historia te hizo pensar en el país que somos y en el que podríamos ser, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete. Porque mientras existan voces que cuenten la verdad, ningún poder podrá volver a callarnos.